¿Fueron llegando al circo digital? ¿Cuándo fue que llegaron? O incluso la cronología de su abstracción. Bueno amigos, todo esto tiene una explicación e historia detrás. Comencemos. En 1999, la empresa CNA estaba desarrollando su proyecto más ambicioso, una inteligencia artificial capaz de generar mundos por sí sola. Los principales involucrados en este proyecto eran Grant, mejor conocido como Kinger, y también Scratch. Las ideas de Scratch ya venían influenciadas por una mente inestable. En ese mismo año, 1999, entran al sistema los primeros sujetos de prueba: Kinger, Queenie, Scratch, Spike, Ratty, Visco y Wormo. No está del todo claro si todos eran los primeros programadores del circo digital, pero algo sí nos quedó. El increíble circo digital, sorprendentemente, pasó un año hasta ver el primer abstraído en la historia, quien fue el propio Scratch, el mismo que dio las ideas para la creación de Kane. Esto ocurrió en el año 2000. Posiblemente ni siquiera sabían que abstraerse era posible dentro del circo, lo cual definitivamente influyó mucho para que un año después estuviera el siguiente abstraído. En 2001 se abstrae Visco, un pequeño payaso bufón con traje de lunares. 2 años después, en 2003, cae Spike, el dinosaurio morado. Lo mismo pasa con Ratty en 2005 y Wormo en 2006. Y finalmente, en 2007, se abstrae uno de los personajes más importantes de esta primera generación, Queenie, quien se trataba de la amada esposa de Kinger. Lo más triste es que Kinger le prometió a su esposa Queenie que siempre que estuvieran juntos, Kinger no dejaría que le pasara nada. No importa lo que pase, siempre te voy. ¡Y ahora tú te vas al sótano! Él mismo vio cuando Kane la metió al sótano, así que Kinger queda en soledad. Lo sorprendente es que no se abstrajo a pesar de que quedó solo por 2 años seguidos. No sabemos si en ese tiempo estuvo viviendo aventuras con Kane o qué fue lo que hizo. Pero su soledad terminó en 2009 con la llegada de Ragatha. Y la llegada de Ragatha nos hace darnos cuenta que aún había gente en las instalaciones de CNA, ya que cuando aparece Ragatha en el circo, dice: chicos, ¿pueden escucharme? ¿Muchachos? ¿Cómo me quito esto? Yo no sé cómo quitarme esta. No se sabe si a los chicos a los que les hablaba eran los próximos personajes que llegaron o investigadores que querían continuar con el proyecto del circo digital. Pues en ese mismo año también tuvimos la llegada de Cosmo y el Cíclope Rosa, quienes conformarían la segunda generación de personajes en el circo digital. En 2010, el Cíclope Rosa queda abstraído por razones desconocidas. De hecho, casi no tenemos mucha información de este personaje. Lo increíble es que ese mismo año llega un personaje de un moño naranja, quien solamente duró 1 año en el circo digital, pues su abstracción ocurrió en el 2011. Y en este mismo año tenemos la llegada de Ribbit, una chica que después sería muy importante en la historia. En 2012 se unen 2 personajes más al circo, el payaso conejo y una ostra azul, personajes muy misteriosos de los cuales tampoco tenemos mucha información. Pero el payaso conejo prácticamente no dura nada, se abstrae probablemente días después de haber llegado. La ostra azul logra resistir un poco más, y luego en 2013 tenemos la llegada de Jax, quien formaría una estrecha relación con Ribbit y Cosmo. Pero incluso eso no fue suficiente para detener lo inevitable, pues para 2014 se abstrae la ostra azul. Pero al mismo tiempo también llega Gangle, quien pareciera ser una de las más emocionalmente inestables desde su llegada. Pero en 2016, una tragedia cambiaría para siempre a 2 personajes, pues Ribbit es abstraída. Y eso cambia completamente la dinámica del grupo, porque Ribbit era de los pocos que habían logrado mantenerse estables junto con Jax y Cosmo. Así que cuando Ribbit cae, Jax se rompe.
se vuelve mucho más distante, apático y frío con todos. Y mientras tanto, Jax está tratando de soportar esta tragedia. Para ese mismo año llega Zubul, quien formaría parte de los últimos sobrevivientes del circo. Y fue hasta el 2017 cuando tuvimos la llegada de nuestra protagonista Pomni. Su llegada marca el punto más crítico de toda la historia, porque Pomni entra cuando el circo ya está en su peor momento. Pero lo peor de todo es que ese mismo día en el que llega Pomni, ocurre la abstracción de Cosmo. Así que Jax queda completamente indefenso sin su grupo de apoyo. Y con esto comienza el colapso del circo digital. Pero ahora, ¿quién va a abstraerse después? Tal vez en la historia no lleguemos a ver abstrayéndose a nadie, pero sí que hay algunas altas probabilidades de que algunos personajes no soporten más y terminen transformados o en modo abstracción. Te presento el poder de One, la nueva tarjeta de crédito HSBC One Plus Visa. El que más pensamos que puede llegar a abstraerse es Jax. De por sí, él ya ha tenido varios momentos en donde por poco se abstrae, en donde incluso nos mostraron qué es lo que ven los personajes cuando ya están abstrayéndose o en ese modo de abstracción. Aparte, él es el único que más se ha distanciado de todo el grupo y aparte ha tenido unas ciertas actitudes muy extrañas, especialmente en el episodio 8 después de que tuvieron la charla con Kinger. Por cierto, tenemos un video en que habla cómo se conecta Jax con el personaje Ted de la historia que inspiró al sorprendente circo digital. Se los dejamos aquí por si gustan verlo. El siguiente con una posible abstracción es Kinger. Es el que más lleva tiempo dentro del circo digital y ha sobrevivido hasta ahora, lo cual es muy sorprendente. Pero con el tiempo cada vez más ha ido perdiendo la cabeza. Incluso nos han mostrado que él sueña con su esposa Queenie, quien es a quien más extraña. Aparte, después de haber fallado con detener a Kane, puede que le dé algún cierto tipo de preocupación que lo lleve al borde de abstraerse. El siguiente en abstraerse podría ser Gangle. Es de los personajes más inestables emocionalmente, y en cualquier momento puede que sus pensamientos le ganen, y esto, combinado con sus emociones, la van a llevar al borde de la abstracción. Ragatha puede llegar a abstraerse porque es la segunda que lleva mucho más tiempo dentro del circo. Ella ha tratado de ser la mamá de todos, incluso pareciera que quiere salvarlos, pero para los demás solamente la ven como una simple muñeca de trapo. En el momento en el que se dé cuenta de esto y lo acepte, ya no encontrará propósito en su existencia, lo cual hará que probablemente se abstraiga. Zubul podría llegar a abstraerse, porque Kane la hizo revivir su trauma de la peor forma posible. Esto de verdad que le va a dejar una marca y hará que se abstraiga. La última en abstraerse podría ser Pomni, ya que es la que menos tiempo lleva en el circo digital. Pareciera que ella todavía no está tan destruida como los demás personajes. Se ve que ha tomado valor con cada una de las aventuras que les ha dado Kane, pero posiblemente al descubrir algo del circo, lo cual no pueda soportarlo, llegue a ese punto de ansiedad en el cual la veamos abstrayéndose. Bueno amigos, ¿ustedes qué opinan sobre esta cronología de los personajes, de cómo fueron llegando al circo digital y cómo se fueron abstrayendo? ¿Tienen algún otro personaje que no incluimos? Los estaremos leyendo en los comentarios.